Entonces es un resumen de la carta a los Gálatas. Y si quieres saber cuál es el resumen en palabras pocas, en pocas palabras sería: lo único que importa es la nueva creación. Eso sería el resumen de Gálatas. Lo único que importa es la nueva creación. Mire, brothers, empecemos. El pueblo de Dios, brother, por muchos años se distinguía por ser un grupo étnico. Por muchos años antes del cristianismo, el pueblo de Dios era un grupo étnico, era gente, era el conocido Israel. Y a Israel Dios le dio la ley. Siglos antes de que viniera el Señor Jesucristo. La ley es guardar muchas reglas conforme a los alimentos, lo que se llaman los alimentos kosher, los días de fiesta, la circuncisión y muchas otras cosas más, ¿no? Que la ley exigía, la ley religiosa exigía. Ahora, cuando viene el cristianismo comienza como si fuera un movimiento judío. Hecho, realizado, comenzado por gente judía. Gente judía. Y entonces, como unos 3 o 5 años después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo llama a Pablo. Lo llama al Evangelio, un hombre que era muy judío, legalista. Y él viene a los pies del Señor Jesucristo. Ahora, Pablo, como los demás apóstoles, los demás discípulos, como todos los demás cristianos, predican al Señor Jesucristo, pero es el evangelio completo que predican. Y lo que es el evangelio, que es el Señor Jesucristo, es que la fe es la que salva, no las obras, no los actos religiosos, no tu vestimenta, no tus alimentos, no tus sacrificios siquiera. Nada de eso te salva. El evangelio es, la salvación es por fe únicamente. Eso es todo, de eso se trata. Ese mensaje preocupa mucho a los judíos y luego viene a predicar mucho preocupa mucho a los judíos y luego viene a preocupar mucho a los judaizantes, un grupo de gente que eran judíos, se hicieron cristianos, pero querían seguir siendo judíos y cristianos. O sea, ¿cómo que la fe es lo único que te salva si nosotros los judíos decimos que necesitas obedecer la ley que Dios le entregó a Moisés para poder alcanzar la gracia de Dios? Pero el cristiano predicaba, no, la salvación, la bendición de Dios viene por fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, no en la religión, no en las prácticas religiosas, sino en Jesucristo únicamente. Entonces, los judaizantes no se quedan tranquilos y empiezan a hacer su movimiento. Estos judíos que quieren ser cristianos sin dejar de ser judíos, y empiezan a ir a las iglesias donde Pablo ha predicado, en especial a las iglesias en un área que se llama Galacia. Galacia, como un condado, un condado que se llama Galacia, o una parte grande, y ya habían iglesias que Pablo había ido a comenzar, y empiezan a contradecir a Pablo. No, ustedes no le hagan caso a Pablo de que la fe es lo único que los salva. Ustedes también necesitan circuncidarse, necesitan guardar los días de fiesta, necesitan fijarse en sus vestimentas, necesitan fijarse en qué comen. Y eso enfurece a Pablo. Lo hace enojar a Pablo. Entonces Pablo escribe esta carta a los Gálatas. Es una carta dirigida a varias iglesias. Y usted podría ver esto cuando va a la palabra de Dios en Hechos, del capítulo 3 y 14, cuando Pablo está comenzando estas iglesias. Pero cuando comenzamos la carta de Gálatas que escribió Pablo, lo primero que Pablo abarca es su autoridad como apóstol. Porque es lo que los judaizantes intentan hacer. Pablo no es de veras, es falso. Y Pablo empieza a decir, yo tengo autoridad. Y en el capítulo 1, del versículo 3 hasta el versículo 18, vemos el testimonio personal de Pablo. Cómo es que Pablo era antes y cómo vino a los pies de Jesucristo. El testimonio de cómo era un judío arraigado a la ley y cómo vino a soltar todo y a considerarlo como basura porque entendió lo que era el evangelio, la salvación por fe únicamente. En el capítulo 2, en los primeros versículos del capítulo 2,
Dice Pablo que él fue a llevar este mensaje, a comprobarlo con los apóstoles, con Pedro y con los demás. Este evangelio que Jesucristo le había dado, y los apóstoles estuvieron de acuerdo con el evangelio. Entonces lo primero que vino fue la defensa del apostolado del Pablo. Entonces Pablo empieza a decir, solo hay un evangelio, no hay dos, no hay tres, solo hay un evangelio. Y si quisiéramos resumir lo que dijo en los próximos capítulos, sería que el evangelio ese que es único no se puede cambiar, no se puede modificar. Al modificar una cosa del evangelio, de las buenas noticias, de la salvación que Jesucristo nos da, al modificar una sola cosa, deja de ser buenas noticias. Solo existe un evangelio y no se puede cambiar, no se puede modificar. El evangelio te da lo que necesitas. El evangelio te hace parte de la familia de Dios, de la familia de Dios. Y el evangelio te transforma. Entonces eso sería como el resumen de lo que sigue en los próximos capítulos de Gálatas. Mire, primero el evangelio no se puede modificar. ¿Por qué? Porque deja de ser buenas noticias. El versículo 6 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado para seguir un evangelio diferente. Un evangelio diferente. No que haya otro, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No hay otro evangelio, solo hay uno, pero algunos lo quieren modificar. Y empieza a hablar con estos que dice, algunos os perturbas, y empieza a hablar muy duro contra estos falsos maestros, con estos religiosos, estos legalistas, estas personas que quieren que usted se haga religioso antes de hacerse espiritual. Por ejemplo, versículo 9 dice, si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Son palabras fuertes. Están maldiciendo a aquellas personas que están predicando un evangelio diferente al evangelio de la salvación viene por fe únicamente. Y dice que esa persona sea anatema, sea maldito. Y el capítulo 4, versículo 17, dice que estas personas, dice, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros, de los verdaderos maestros, quieren apartarnos de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Dice, la motivación es que ellos andan buscando glorificarse. Ya en el capítulo 6, versículo 12, lo explica todavía más. Y dice, todos los que quieren agradar en la carne, los judaizantes, los que le estaban predicando tienen que hacerse judíos para ser cristianos. Dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidáis, solamente para no padecer persecución. Dice, la razón que tienen miedo a sufrir por la cruz, no quieren padecer persecución, quieren ser populares, quieren ser agradables con la gente que los rodea. Por eso, porque los demás judíos ya no estaban queriendo a los cristianos y estos no querían ser rechazados por los demás judíos. Y dice versículo 13, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Y otra vez, ¿qué quieren? Gloriarse, están buscando pues ser alabados, están buscando puntos, están buscando un pedestal, están buscando reconocimiento, están buscando aprecio, que la gente les tenga cierto valor por encima de los demás. Entonces, aquí en Gálatas nos dice, obedecer la ley, guardar la ley, someterse a la ley, está mal, y está mal por diferentes razones, Pero la razón principal diríamos que es porque es una traición en contra del evangelio. El quererse someter a la ley está traicionando al evangelio. Aquí en el capítulo 2, versículo 21 dice, si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. En otras partes de la Biblia dice, en vano murió Cristo. Si te puedes hacer salvo porque guardas ciertos actos o ritos religiosos, pues entonces ¿para qué murió Cristo? ¿Para qué se sacrificó si habían otros medios de alcanzar la salvación? Si con dar dinero, si con caminar de rodillas, si con amarrarte garras en la cabeza, con eso alcanzas la salvación, pues ¿para qué murió Jesucristo?
Entonces es una traición al Evangelio. El capítulo 5, versículo 4 de aquí de Gálatas dice, de Cristo os desligasteis, de Cristo te desligaste, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. O sea, ya no estás viviendo por la gracia, ya estás viviendo por obras, ya estás viviendo ojo por ojo, diente por diente. Ya no estás usando la gracia como el medio para la salvación, ya estás usando la ley, los actos. Ya te la quieres comprar, ya te la quieres ganar. Entonces, nosotros somos justificados por la fe, no por la ley, no por la religión. La fe, que es la dependencia, la confianza en Jesucristo. El creerle lo que dice, lo que hizo. En reconocer no solamente lo que hizo, sino lo que está haciendo y lo que va a hacer. Eso es la fe. Gálatas 3:11, por la ley ninguno se justifica para con Dios. Por la ley ninguno, no hay uno solo que se justifique con la ley para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. No hay ningún justo que viva por ley, no hay ningún justo que viva por obras, no hay ningún justo que vive por religioso. Todo el justo vive por fe, por fe. Entonces, diríamos hasta ahorita, pues no tiene sentido guardar la ley, es ilógico hacerse religioso, hacerse legalista. Es ilógico porque si estamos guardando la ley para ser salvos, entonces Jesucristo no cumplió. El sacrificio de Jesucristo fue en vano o fue insuficiente. No alcanzó, no se completó Jesucristo para pagar por nuestros pecados, por nuestros errores, por nuestras transgresiones, por nuestras faltas. Y si Jesucristo no le completó, entonces tenemos que completar lo que le falta a Jesucristo con nuestros sacrificios, con nuestras entregas a la ley. Pero también no tiene sentido guardar la ley porque niega la libertad que nos dio Jesucristo. La libertad que todo el Nuevo Testamento predica, la libertad. Si todavía estás amarrado a la ley, si todavía estás sujetado al pecado, si todavía estás sujetado a la vieja vida, si todavía tienes y usas los mismos medios que usaban antes de Jesucristo, antes la gente para poder intentar ser salvo, entonces sigues siendo un esclavo. Sigues amarrado. Y guardar la ley no tiene sentido porque entonces concluimos que la bendición que da Dios es solo y únicamente para los judíos, no para nadie más, para judíos. Si entonces nosotros diríamos se tiene que guardar la ley, la salvación viene a ser únicamente para judíos, no hay gentiles. Pero en realidad el Evangelio son buenas noticias y las buenas noticias es que somos declarados justos. Éramos culpables, ahora somos hallados justos. Eres una persona justa, hallada justa delante de Dios. Ya eres inocente, pero no por lo que hiciste, sino por lo que hizo Jesucristo. Gálatas capítulo 2, versículo 16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y se fijó, si puso atención, un chorro de veces se mencionó la palabra justificado. Justificado, 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 justificado. Es que, ¿cómo te excusas delante de Dios de que eres una persona pecadora? No hay manera sin Jesucristo. La gente en este tiempo y el día de hoy quiere poner en una balanza sus obras buenas y sus obras malas. Sus obras, y a ver si es tan bueno como para entrar al cielo. No. Tus obras malas te culpan. Dicen que eres malo. No quedas justificado al intentar ayudarle a la viejita a cruzar la calle. Sigue siendo malo. Solo Jesucristo es el que te justifica. Entonces guardar la ley religiosa está mal. Está mal, está negando lo que Jesucristo hizo.
Nosotros somos declarados justos delante de la corte de Dios, que es una palabra de corte, es una palabra, justificado es una palabra de cuando usted va lo acusan y va a la corte, está delante del juez y lo hallan inocente, y dice, este está justificado. ¿Cómo que robó si ese día andaba en otra ciudad cuando sucedió el robo? Queda justificado. Y entonces nosotros, al estar delante del trono de Dios, para dar cuentas por nuestras obras, por nuestros hechos, quedamos justificados, somos declarados inocentes, justos. Y esas son las buenas noticias. Esas son las buenas noticias. ¿De qué otra manera? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice la Biblia. Con guardar su palabra. Y usted dirá, bueno, ¿cómo voy a guardar mi palabra? Siendo nueva creación. No hay otra manera. Y es hacia donde le vamos a tirar hoy. Siendo nueva creación. Es hacia donde le está apuntando Pablo. Entonces la pregunta viene aquí en Galatas, pues ¿por qué pues Dios le dio la ley a Israel? Si la ley no salva, ¿para qué Dios mandó la ley pues? Bueno, primero empieza a aclarar Pablo aquí en Galatas que años, muchos siglos antes de que viniera la ley, Dios hizo un pacto con Abraham. O sea, antes de la ley vino la promesa. Vino la promesa. Y Abraham fue salvo por fe, no por la ley. Que Abraham es el padre de los judíos y de nosotros, nuestro padre Abraham. Pero en el capítulo 3, versículo 8 dice, y la escritura viendo con anticipación, la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, somos nosotros los que no somos judíos. Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva. La palabra buena nueva significa evangelio. Buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Cómo llega la salvación a los gentiles? Por la promesa, por la fe. Dice, en ti serán benditas todas las naciones. Entonces vemos que siempre el plan de Dios fue un propósito multicultural, no nomás de los judíos. El plan de Dios siempre fue multicultural. Su pueblo, su nación, su familia, su gente, siempre fue la intención que fuera de muchas naciones, de todas pueblos, lenguas y nación. Entonces, Gálatas capítulo 3, versículo 6 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham no guardó la ley. Abraham no se sujetó a la ley. Y aún así, con la fe que tuvo, le fue contado por justicia. Entonces, antes de contestar a la pregunta, ¿para qué sirve la ley? Dice, primero déjenme recuerdo que antes de la ley estuvo la fe. Estuvo la fe. Después de la promesa, de la cual creyó Abraham, que es fe, viene la ley, siglos después de la promesa. Y la ley es temporal. Fue temporal y va a ser temporal. En el capítulo 3, versículo 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga. Vino primero la promesa, la salvación por fe. 430 años después viene la fe y dice, y no lo abroga, no abroga la promesa para invalidar la promesa. Dice, no lo abroga para invalidar la promesa. El 18, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. No pueden los dos coexistir. Si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Para Dios, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Y si usted quiere saber del Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que todos del Antiguo Testamento vinieron a ser salvos por fe. Ninguno vino a ser salvo por la ley. Lea, ¿qué era? Hebreos 11. Hebreos, aún Noé. Noé creyó y le fue contado por justicia. La fe. Hebreos 11, léalo por si quiere enterarse que todo mundo en el Antiguo Testamento que fue salvo por fe. Ninguno por guardar la ley.
Entonces volvemos a hacernos la pregunta, bueno, ¿de qué sirve la ley? ¿Por qué Dios le dio la ley a Israel? Y nos damos cuenta aquí en Gálatas que la ley tiene dos propósitos. Tiene dos propósitos. Dice el versículo 19 del capítulo 3. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Y luego responde, fue añadida a causa de las transgresiones. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y ahí hasta está poniendo un tiempo, una fecha de caducidad. ¿Hasta cuándo fue añadida? Hasta que viniese la promesa. Entonces, dice la palabra de Dios, ¿por qué? Por nuestras transgresiones. Y al seguir estudiando nos damos cuenta de dos cosas más claras. ¿Por qué sirve la ley? Funciona como una lupa magnífica. No sé si todos les dicen lupa a las lupas. Nosotros los de acá les decimos magnifying glass. No sé, pero ese es un vidrio que hace más grandote el asunto. Como estos, ándele, como estos. Y entonces la ley viene siendo como una lupa que exhibe la condición. Y no es una lupa sobre las letras de Jesucristo, sino una lupa sobre nosotros. Y exhibe la condición del ser humano, la rebeldía. Nos exhibe a tal manera que nos damos cuenta quiénes somos y qué tan incapaces somos para guardar la más simple de las ordenanzas que Dios da o de las leyes que Dios da. No ha habido una sola persona en el mundo que pueda guardar toda la ley. No hay. Aún ahora, aún el día de hoy, aún con el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, no mientas. ¿Cuántos mintieron esta semana? O sea, cositas pequeñitas. Entonces la ley nos viene a decir, ya viste, no pudiste. No pudiste. Y acaba aprisionándonos entonces. Al saber nosotros que no estamos cumpliendo con eso, nos aprisiona, nos encierra, aquí dice la palabra de Dios. El versículo 22 del capítulo 3 dice, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado. Se diga, todo bajo pecado. Era pecado vestirse así, era pecado comer aquello con aquello, todo bajo pecado, dice. ¿Para qué? Para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes, para darnos cuenta que no podemos. No podemos. Llega un momento donde usted en su vida tiene que darse cuenta que no puede sin Jesucristo. Pero no se va a dar cuenta hasta que no se encuentre en ese callejón sin salida. Hasta que no tope fondo. Hasta que haya calado la pata de conejo y el billete de la suerte y tallarse las orejas cuando sale de la casa y ponerse una piedrita debajo de la lengua y traer un y llevar aquello y caminar de rodillas. Y ya cuando intentó todo para poder ser una persona como quiere ser, se da cuenta que nada ha servido. Y entonces viene la única solución, que es Jesucristo. Ya cuando nos damos cuenta, wow, por más de que intento mejorar, no puedo. Ese remedio que me dio mi mamá de ajo con sal y con quién sabe qué, me lo trago todos los días y sigo sin mejorar. Necesitas a Jesucristo. ¿Ya te diste cuenta que la ley no la puedes guardar? Lo más simple, lo más sencillo, lo más inocente. Ahora necesitas, esa misma ley te va a traer a Jesucristo. Te tiene que jalar a Jesucristo. Y ese es entonces el segundo propósito de la ley. Diríamos que mantiene a la gente al corriente. Evita que nos desboquemos. Yo uso eso de desbocar, o lo he escuchado en pláticas que he tenido de dos maneras. Por ejemplo, con un río. Cuando llueve mucho y se sale el río. Se desboca, ¡pum!, y hace desastres, tumba y desbarata casas. Pero mientras se mantiene ándele, el río va bien. También lo he escuchado, por ejemplo, con caballos. El caballo, mientras tiene aquí el freno, va bien, pero cuando se le cae, ¡pum!, sale el caballo y ya nadie lo puede detener. Entonces la ley
Nos ayuda para mantenernos al corriente. Dice el capítulo 3, versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. O sea, al intentar y nunca lograr, la solución es Cristo. Nos damos cuenta que necesitamos dejar de ser tacaños, avariciosos, chismosos, egoístas, vanidosos, mentirosos, chismosos, orgullosos, arrogantes, rencorosos, y aún así no podemos hacer nada. Intentamos, ya no quiero ser chismoso. Pues sigue no queriendo, pero sin Jesucristo no vas a poder dejar de ser chismoso. Entonces, la ley evita que nos salgamos más de lo que deberíamos, pero a la misma vez también nos enseña, necesitas a Cristo Jesús. Y es que Jesucristo fue el único hombre que cumplió la ley toda, en su totalidad. Fuera de Jesucristo no ha habido un humano que cumpla toda la ley. Solamente Dios encarnado pudo cumplir la ley, toda en su totalidad. Fue perfecto, es perfecto. No tuvo un error, no tuvo engaño, no falló. Perfecto, perfecto, Jesucristo. El único. ¿Sabe qué es asombroso? O sea, a mí siempre me da miedo esta verdad. Mientras más conoces a Jesucristo, mientras más conoces a Jesucristo, más quieres de Él, más lo quieres conocer, más te enchiplas con Él, más quieres pasarte tiempo con Él, más te acariñas con Él, más y más. Pero mientras más conoces a otro ser humano, menos quieres conocerlo. Mientras más conoces a otro ser humano, ya sea el que sea, voltea alrededor. Mientras más conoce a esa persona, dice, yo no sabía que ese brother era así. Yo no sabía que la hermana era así. Entonces, qué asombroso con Jesucristo, su perfección. Más queremos de Cristo, más queremos de Dios. Pero con los seres humanos, no es así. O sea, un ejemplo fácil de entender está en las parejas. Muchos se casan y al poco tiempo se divorcian, porque se conocieron un poquito más. Y el día de hoy muchos ya no se casan, pero de todos modos se separan. ¿Por qué? Porque se conocieron un poquito más. Con Jesucristo no es el caso. Es el único ser perfecto. Pero es importante entender, Jesucristo y la religión no son los mismos. No es lo mismo. Jesucristo y la iglesia no es lo mismo. Por eso a mí me dan como que patadas en el estómago cada vez que le ponen a una iglesia local el nombre de Jesucristo. Porque otra vez, la iglesia no es el Redentor. La iglesia no es la luz del mundo. La iglesia no es el buen pastor. La iglesia no es la rosa de Sarón. Jesucristo es. Y cuando la gente llega a confundir y creer que la iglesia es Jesucristo, luego la iglesia le falla y van a decir, ¿quién le falló? Jesús me falló. Y ahorita hay muchas personas que se consideran o se consideraron cristianos y ya no se congregan porque sienten que les falló Jesucristo. No, hay una distinción enorme. La iglesia es imperfecta, Jesucristo es perfecto. La iglesia está constituida, está formada de personas imperfectas y por lo tal es imperfecta, pero Jesucristo siempre ha sido perfecto. Entonces, Él cumplió la ley, lo único, y viene a quebrar el sistema. Dice el Gálatas 3:13, Cristo nos redimió, miren nomás, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Acuérdese que éramos esclavos, estábamos esclavizados. Y dice aquí, Cristo nos redimió. La palabra redimir es una palabra que no se usa mucho hoy fuera del contexto religioso, pero es cuando usted es esclavo y alguien lo compra y lo deja libre. Es cuando usted tiene una deuda y alguien paga la deuda y le dice, ya no la tienes que pagar. Eso es redimir. Y dice, ¿eras esclavo? Entonces, dice el 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Rompió el sistema judicial. Jesucristo dijo, ok, yo pagué por todos ustedes. Cristo redimió a todos.
Y no solamente eres redimido, no solamente eres justificado, no solamente eres declarado justo, con eso viene que eres de la familia de Dios, que es el Evangelio. O sea, no solamente Israel es el pueblo de Dios, como se habla en todo el Antiguo Testamento, usted es el pueblo de Dios, como dice Primera de Pedro. Fíjese, el capítulo 4, versículo 5 de aquí de Gálatas, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibamos la adopción de hijos. El Evangelio le da familia, y no cualquier familia. Y a ver nosotros cómo presumimos que Valerio, ¿sí? Que García, tirando más apellido que qué, ¿no? Sí, pero hay un apellido que tenemos que es sobre todo apellido. ¿Ok? Es más, es tanto así tan importante el nombre que Dios le da, que dice en Apocalipsis que se lo va a dar en una piedrita blanca, el cual nadie conoce, porque usted ahora pertenece a una familia eterna, a la familia más perrona, a la familia, dice, aquí nos redimió para ser recibidos en adopción como hijos. El Evangelio te da la familia. No estás solo. El chamuco te va a hacer creer que estás solo. La religión te le va a hacer creer que estás solo. Le va a decir la religión, si no pertenece a esta iglesia, usted está condenado. Si no es miembro de esta denominación, de esta religión, usted ya está frito. No, usted no está solo. Usted es miembro de la familia de Dios. Capítulo 4, versículo 28 dice, así que hermanos, nosotros como Isaac, fíjese cómo hace la comparación de Israel a los gentiles. Nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. El Evangelio le da la familia, y la familia de Dios, no cualquier cosa. Y luego entra otra pregunta, pues, en esta discusión de Pablo. Bueno, si la gente no le vas a exigir que se someta a la ley, si la gente no le vas a pedir que guarde los días de fiesta y que no coma eso y que no se vista así, que no allá, ¿cómo se va a portar la gente bien? ¿Cómo es que los individuos se van a mantener en línea si les estás quitando la ley? Uy, aquí es donde se pone bueno, apenas empezamos la predicación, ahora sí. El capítulo 5, versículo 14 dice, primero, explica Pablo qué es la ley y dice, toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice Pablo, primero entienden, agarran la onda, no se me distraigan. La ley verdadera, la ley que viene de Dios es ama al prójimo. Cuando Dios te dijo no matarás, no hurtarás, te lo dijo porque hay que amar al prójimo. Si lo amas, no lo matas, no le robas, no le mientes. Si lo amas, no lo engañas. Entonces, el resumen de la ley es ama. Entonces, primero aclara eso. Entonces la pregunta viene otra vez, bueno, ¿cómo van a guardar la ley? ¿Cómo le van a hacer? Bueno, es Jesucristo el que te da el poder para guardar la ley. Y la ley es amar al prójimo. Porque los hábitos de la humanidad son obvios. Las costumbres, las mañas, la naturaleza humana son obvios y la ley los prohíbe. Pero el que los prohíbe no quiere decir que la gente deje de hacerlo. Y dice aquí en Gálatas 5:19, manifiestas son las obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Ok, eso dice la ley, pero la gente lo sigue haciendo. Es obvio la tendencia que tiene el ser humano a hacer esas cosas, pero no tiene el poder para dejar de hacerlo. Bueno, otra vez, ya les vas a decir que tienen que portarse bien. ¿Cómo los vas a mantener en línea? El poder viene de Jesucristo, acuérdese otra vez. Dice primero, para comprenderlo de una manera otra vez más lógica, más que uno diga, ya entendí. Primero, Gálatas 1:4 dice que Jesucristo mismo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del siglo malo.
Dice, Jesucristo se dio por a sí mismo por nuestros pecados. Pagó por nuestros pecados, pero luego dice, para librarnos del siglo malo. Y cuando da ese tonito aquí en Gálatas, de librarnos del siglo malo, está diciendo de las malas tendencias, de lo que la cultura le está tirando siempre, del materialismo, de la vanidad, del rencor, de la ira, de la venganza, de todas esas cosas. Dice, lo hizo para librarnos del siglo presente, siglo malo. O sea, en pocas palabras, Jesucristo no solamente pagó por nuestras faltas, pero nos da otra vez el poder para cumplir la ley, que es amar a los demás, es amar a Dios. Capítulo 5, versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y entonces otra vez queremos hacerlo lógico. Jesucristo dice que ya pagó para librarnos de las pasiones desenfrenadas que hay en este mundo. Aquí en el 5:14 dice, ha crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Aquí dice, ya, Jesucristo ya crucificó la carne. Lo que está diciendo en otras palabras y en otras partes de la Biblia es que el pecado, la atracción al pecado, ya no tiene el poder que tenía antes. Ya no tiene las garras que tenía antes. Antes de Jesucristo usted decía, ay, ya no quiero odiar a esta vieja. Pero ¿cómo la odio? Viene a los pies de Jesucristo y de repente dice, ya no siento lo que sentía por ella. Ya no siento las ganas de venganza, el rencor. Y usted ni sabe cómo, pero aquí le está diciendo, Jesucristo le dio el poder porque ha crucificado con sus pasiones y sus deseos. ¿En qué resumimos? Pues porque yo creo que el tiempo ya está avanzando. ¿Sí está avanzando o todavía? No, ok. A donde le está tirando la palabra de Dios al responder, ¿cómo la gente va a guardar pues la ley? ¿Cómo se va a poder portar bien la gente si ya le estás quitando la ley de no te vistas así, no comas aquello, no bebas aquello, guarda estos días, no guardes aquello? ¿Cómo se va a portar bien la gente? Siendo una nueva creación. Siendo una nueva creación. La ley no pudo hacer nada. La ley no pudo más que decirte que estabas mal. La ley viene a ser como un espejo que te dice estás despeinado, pero no te puede peinar. La ley nomás recalca en lo que estás fallando o que eres una persona que no puede. Pero el nuevo nacimiento, la nueva creación, como las palabras que usa aquí Gálatas, es lo que te mantiene en línea. Y no nomás eso, pero mientras más pasan las millas, el tiempo, la caminada, mientras el recorrido tiene más experiencia, uno mejora y mejora y mejora. Lo que importa es la nueva creación, así dice en el capítulo 6, versículo 15. Porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale nada, acuérdense, es parte de la ley, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Lo único que vale es una nueva creación. No me importa que dé mucho dinero a la iglesia, no me importa que traiga garras en la cabeza o que venga con corbata a la iglesia, no me importa que entre de rodillas aquí o que salga de reversa. Lo único que importa es que sea una nueva creación. Y si no es una nueva creación, todos los actos religiosos los puede mandar por el caño. Los puede aventar. Nada sirven. De nada le han ayudado a la humanidad para cambiar. No ayudan para cambiar. Lo único que importa es la nueva creación. O sea, al final de cuentas, es todo lo que el Nuevo Testamento predica. Es lo que Jesucristo le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario. Filipenses 4:3, no, ¿cuál era? 2 Corintios. De modo que el que está en Cristo, 5:17, nueva criatura. Todo el Nuevo Testamento habla de la nueva creación, despojados del viejo hombre.
Está viciado Efesios. Eso dice, nueva creación, toda la palabra de Dios. El Antiguo Testamento también, no crea que no va a ser el Nuevo Testamento. Les cambiaré ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne, nueva creación. El ser fantasiosos, religiosos, legalistas, de nada sirve. Oiga, a veces nosotros vamos a algún restaurancito por ahí, los domingos después del servicio, y luego identifico a los fantasiosos religiosos legalistas. Luego llegan con su corbatita bien vestiditos, con sus faldas largas y con sus garras en la cabeza. Y se siente uno a un lado de ellos y los empieza a ir. Ay, como me cae el gordo de la hermana Juanita. ¿De qué le sirvieron las garras si nomás está chismosa? ¿De qué? Uno los identifica luego en el mall o por ahí, andan con sus faldas de mezclilla, sus tenis blancos. Pues no te cambió eso, no te transformó, nada de eso importa, nada vale, dice la palabra de Dios. Lo único que vale es la nueva creación. O sea, hay muchas mujeres que se retiran a conventos y se visten con unas garras negras de pies a cabeza y un pedacito blanco por aquí. Y también hombres se retiran por allá a conventos. Y luego tienen que abortar para no dar mal testimonio por lo que hicieron allá alejados de todos los demás. Es que todos esos actos religiosos de nada sirven. Lo único que cuenta es una nueva creación. Y cuando eres una nueva creación, cuando has nacido de nuevo, puedes amar a Dios y puedes amar a la gente. Entonces puedes cumplir toda la ley que en esta sola palabra se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es lo que Jesucristo está diciendo siempre? Cuando le preguntaron cuál es el más grande mandamiento, él dijo: el principal y más grande mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus almas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, o sea, están igualitos, semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, la única manera de amar a esos que son bien difíciles de amar es siendo una nueva creación. Es la única manera. Y otra vez, lo podemos hacer práctico. Aquí nos conocemos, muchos de aquí nos conocemos. O sea, usted voltea a ver a 2, 3 parejas de aquí y dicen: ay, cómo la hermana lo aguanta. Una nueva creación. Una nueva creación. Pero bueno, sigamos, ¿no? Sigamos. Entonces, vamos a empezar a cerrar, vamos a empezar a aterrizar, porque si no, nunca acabamos. Acuérdense, ¿el poder quién lo da? Cristo, no es de usted. Entonces, el evangelio no se modifica, el evangelio te hace parte de la familia de Dios, porque te justifica. El evangelio te transforma, nueva creación. Ahora estamos vivos espiritualmente, antes no estábamos vivos. Dice Efesios que estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Cuando Dios le advirtió a Adán: no comas de ese fruto prohibido, porque el día que comieres, ese día morirás. Y murió espiritualmente Adán en el instante que comió. Y nace uno muerto espiritualmente. Pero con Jesucristo tomamos vida espiritual. Y con la vida espiritual, entonces, la nueva creación, pues viene la naturaleza espiritual. O sea, ¿cuál es la naturaleza espiritual? Aquí, fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, ¿sí?, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, fíjese, no hay ley, no hay nada que te pueda obligar a amar, a tener gozo, a tener templanza, benignidad. No hay nada que te obligue. Y tú vas a decir: ay, si en la iglesia me dijeron que tengo que ser bondadoso, pero nomás va a aguantar un ratito mintiendo. Y luego va a decir: ya no aguanto. ¿Cómo? ¿Sí? Nomás va a aguantar un ratito y decir: ya estoy harto, me tienes hasta el... Ahora sí, como decían allá, me tienes el buche lleno de piedritas. Bueno, los que son de aquellos tiempos. Entonces, estamos aterrizando, ¿eh? Usted diría, y para no entender mal: entonces no tengo que hacer nada, me voy a acostar en el sillón, pues ay, el Espíritu Santo me va a dar amor, gozo, paz, yo me voy a acostar a ver Netflix y que venga el amor, el gozo y el paz.
No, porque fíjese, el capítulo 5, versículo 25, dice bien clarote, estabas muerto, ahora estás vivo espiritualmente. Y dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. En otras palabras, lo dijo el hermano Jorge el domingo, esfuérzate. ¿Verdad que usó esas palabras? Si vives por el Espíritu, anda por el Espíritu. En otras partes de la Biblia lo que dice es, esfuérzate. Esfuérzate. Tienes que tener una vida intencional. Tienes que vivir tu vida con intención, con dirección. Le tienes que estar tirando a un lado. No puedes dejar, pues que Dios agarre el volante y ahí yo me voy a recostar para atrás, voy a poner el cruise control y ya se armó. No, tienes que ser intencional. Por eso dice, si vives por el Espíritu, y esa es la clave, brothers, para vivir una vida cristiana. Brothers, al pasar los años de nosotros en el Evangelio, en el cristianismo, los cristianos nos damos cuenta que es bien difícil vivir la vida cristiana. Al pasar los años nosotros nos damos cuenta que, wow, no estoy logrando lo que debería de lograr. ¿Cómo? Si sí acepté a Jesucristo y fui sincero. ¿Por qué? ¿Por qué mi vida no ha mejorado espiritualmente, emocionalmente, muchas veces hasta psicológicamente? Están medio locos algunos. ¿Por qué? Debería estar bien alivianadote. Esta es la clave. Si vives por el Espíritu, tienes que andar por el Espíritu, tienes que ser intencional, tienes que esforzarte, tienes que entregarte, tienes que negarte cada día y tomar tu cruz. Lo dice de muchas maneras en la palabra de Dios. Si quieres continuar en este proceso de santificación, tienes que cada día levantarte y darte en la torre. Pablo dijo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre. O sea, él mismo es intencional en lo que quiere. Y el día de hoy muchos cristianos no quieren ser intencionales. Ya vine a la iglesia, ya cumplí, ahora sí voy a darle vuelo a la hilacha. Y no se puede mejorar cuando la vida es así. La clave para tener una vida cristiana exitosa es ser intencional. Si vives por el Espíritu, tienes que andar por el Espíritu. Usted ha visto muchos cristianos que dice usted, ¿sí será el brother cristiano? ¿Sí será la hermana cristiana? Y le estoy hablando de cristianos que a lo mejor usted conoce mucho tiempo y los ve y dice, ¿sí será? Es que no tienen la clave para vivir una vida exitosa. Y todavía andan con su lechecita y su biberón y Gerber y pura comida premasticada y no le entran. No le entran a lo sólido. Colosenses, yo le dije que el 99% de las citas de hoy iba a ser, este es el 1%. Colosenses en el capítulo 3, brothers. Se lo voy a poner de otra palabra para que vea lo que dijo el hermano Jorge el domingo. Hay que esforzarnos. Lo que dijo la palabra de Dios, hay que ser intencionales, hay que vivir una vida buscando ser por el Espíritu. Colosenses 3 lo dice de otra manera que también en otras palabras, en otras partes de la Biblia lo dice. Y dice el capítulo 3, versículo 1, si verdaderamente, en otras palabras, si de neta, si de veras, habéis resucitado con Cristo, si verdaderamente tienes una nueva creación, si verdaderamente tienes al Espíritu Santo, si has nacido de nuevo, dice Colosenses 3:1, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Si verdaderamente eres de la familia de Dios, si verdaderamente estás en el proceso de la transformación, si verdaderamente tú has sido justificado, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y aquí nos da algunas expresiones imperativas, algunas órdenes aquí en Colosenses del 3 al 10. Dice, buscad las cosas de arriba, es más, se los leo. Versículo 2. Espérenme. En Colosenses 3, donde dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Esa expresión en el original no significa que busques una vez,
La traducción un poquito más así como que más acoplada es: continúa buscando las cosas de arriba. Como en Mateo 6:33, cuando dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. También es: continúa buscando. No es cosa que, ay, ya fui el domingo y ya busqué. No, es buscar y buscar y buscar y buscar. Entonces, versículo 2 de Colosenses 3: poned la mira en las cosas de arriba. ¿Se fija que ya lo dijo de otra manera? Primero dijo: buscad las cosas de arriba. Ahora dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto, nueva creación, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y ahora lo dice de otra manera en el versículo 5: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y da una explicación: fornicación, impureza, algunos ejemplos, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora, ahí está otra vez lo imperativo. Ya dijo: busquen las cosas de arriba, poned la mira en las cosas de arriba, hagan morir lo terrenal. Y ahora el 8 dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y por último, el versículo 10 dice, saltamos al 10, y revestido del nuevo. Ahí está otra vez, es la misma expresión de diferentes maneras: revestido del nuevo que había mencionado hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, hermanos, usted dice: bueno, en todos estos versículos que leyó, brother, ¿cuál es la clave que está mencionando para vivir una vida cristiana exitosa? Para que los legalistas religiosos no quieran decir que, brother, que no tome café, que no coma marrano, que no tome Coca-Cola, que no... ¿Cómo vivo una vida exitosa sin que me empiecen a poner todas esas reglas tontas? Aquí el versículo 4 de Colosenses 3 es la clave. Fíjese, dice: cuando Cristo, vuestra vida, cuando Cristo, tu vida, eres nueva creación, has nacido de nuevo, ya no es tu vida. Si has nacido de nuevo, ya no es tu vida. Ya Jesucristo es vuestra vida. Mientras sigamos creyendo otra vez que es nuestra vida, pues ya la regamos otra vez. Dice: cuando Cristo, vuestra vida. Pablo dijo: mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne. Entonces ya no es tu vida, deja de andar con tus cosas. Es todo lo que estaba explicando aquí en del 3 al 10. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Te está diciendo: lo que Dios te prometió, eventualmente se va a cumplir. Y no se va a cumplir mañana, al menos de que mueras. Entonces, ¿quién quiere que se cumpla mañana? Cállese, hermana. Se va a cumplir cuando Cristo, que es nuestra vida, se manifieste. Cuando Jesucristo se manifieste, entonces vas a ser completo, vas a estar entero, vas a ser perfecto. Pero ahorita tienes que ser intencional, tienes que esforzarte. Según Colosenses 3, tienes que buscar las cosas de arriba, tienes que poner la mira en la cosa de arriba, tienes que hacer morir lo terrenal, tienes que dejar las cosas como la ira y todas esas cosas, y tienes que revestirte del nuevo hombre.
Entonces, cuando los religiosos vengan y le digan, ay, 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 no puede usted, no puede usted comer, ¿qué le prohíben a uno comer? No puede comer mariscos, no puede tomar café. ¿Qué cosa? No puede tomar café. O sea, ni se le ocurra, le va a decir un religioso. O sea, el pecado más grande para un religioso, ¿sabe cuál es? Tomar un café con un pan de marranito. No hay nada más horrible. Usted va a decir, no, si yo ya he nacido de nuevo, yo ya he nacido de nuevo. Mi vida es Jesucristo. Lo amo a Él y te amo a ti, aunque seas bien gacho. Vamos a orar.